Recordemos, habíamos visto el tensor de campo. Esto lo habíamos visto en la parte relativista de electromagnetismo. Vimos también que de las 4 ecuaciones de Maxwell habían 2, las inhomogéneas, que se podían escribir usando el tensor de campo y el cuadrivector J. Las otras dos se podían escribir mediante otro tensor, el tensor dual. Por ahora nosotros no lo necesitamos. También vimos esta otra ecuación que involucra el cuadrivector J mu, que estaba formado por C ρ y J. Rho era la densidad de carga, de volumen, y J era la densidad de corriente, también en volumen. Y esto lo que nos daba era la ecuación de continuidad que tenía que ver con la conservación de carga. Otra cosa que vamos a usar ahora es que el campo magnético B se podía escribir como rotor de A, donde A es el vector potencial magnético. Así como para el campo eléctrico teníamos el potencial eléctrico B corta, el campo magnético B larga tenía su potencial, su vector potencial magnético, que era un vector, a diferencia del potencial eléctrico, que era un escalar. De esta forma, entonces, si nosotros vamos a las ecuaciones de Maxwell que teníamos y prestamos atención a la segunda, rotor de E más 1 sobre C de B de t igual 0, notemos que la vamos a poder escribir en términos de A. Escribámosla primero, es rotor de E más 1 sobre C de B de t. Si no me equivoco, esta era la ley de Faraday. Acá teníamos la de Ampère-Maxwell. Esta no tenía nombre y esta es la ley de Gauss. ¿Y qué podemos hacer ahora? Bueno, esto lo escribimos igual y acá tendríamos de rotor de A dt igual 0. Pero estos operadores no se cruzan en el sentido que el rotor opera sobre la parte espacial y t sobre la variable temporal. Con lo cual lo que podemos hacer es aprovechar la linealidad del rotor y decir directamente que esto es rotor de E más 1 sobre C de A dt. Así que intercambiamos derivadas y aprovechamos la linealidad del rotor para que nos quede esto así. Ahora, de acá podemos usar algo que se llama el teorema de Helmholtz. Espero haberlo escrito bien. Que nos dice, entre otras cosas, si tenemos un campo F y el rotor es 0, entonces F se escribe como menos gradiente de un potencial phi, un potencial escalar, una función escalar. Que en nuestro caso F, si lo tomamos como todo esto, sería que E más 1 sobre C de A dt es igual a menos gradiente de algún potencial que nosotros ya directamente lo tomamos como el potencial eléctrico. Uno puede demostrar que efectivamente es el potencial eléctrico y entonces despejando E, de acá nos queda menos gradiente de B menos 1C de A dt. Entonces, notando que tenemos una expresión de B en términos de A y una expresión de E en términos de B y A,
todo f mun u podríamos escribirlo en términos de b y e, está escrito así, entonces también se puede escribir en términos de a y b. Uno entonces lo que puede ver es que en general f mun u, esto es un mu, es igual a d mu a nu menos d nu a mu, donde quién es este a mu es b a. En principio, cuatro componentes, una el b escalar y el vector potencial magnético. Veamos algunos como ejemplo. Tomemos f10, sería d1 a 0 menos d0 a 1. Tenemos, habíamos dicho f10, f10 es fila 1, columna 0, no es menos x, es ex, así que esto tiene que ser igual a x, que usando la fórmula que teníamos antes, es esto, menos gradiente de b, menos 1 sobre c de a de t, y en particular ex es menos de dx b, que es la componente x de esto, menos 1 sobre c de ax dt, que es la componente x de esto. Es importante notar que en este caso las derivadas tienen índices arriba. Como estamos en el caso contravariante, las componentes x y z van a tener un menos. Con lo cual d1 es menos d dx, a0 representa b, menos d0 sería menos d dt, a1 es ax. Y esto faltó que en la componente t es ct, ¿no? Entonces esto es 1 sobre c por dx de t, que ahora sí nos queda igual que esto. ¿Qué pasa, por ejemplo, con f00 o cualquier componente de la diagonal? Vamos a ver que queda de 0 a 0, de 0 a 0, que es 0. Se cancelan los dos y esto pasaría con cualquiera porque tendríamos f mu mu de mu a mu menos de mu a mu, se cancelan y queda 0, por eso la diagonal. Veamos uno donde la componente del tensor sea campo magnético, sea B larga. Por ejemplo, este de acá, que sería fila 0, 1, 2, columna 0, 1, es decir, 2, 1, F2, 1, sería de 2 a 1 menos de 1 a 2. Recordemos, esto, según lo que dijimos, era Bx. B es igual a rotor de A, así que estamos buscando la componente X del rotor de A. Esto de acá sería D2, es menos de I. A1 a X, menos D1 es menos de X, así que esto se convierte en un más d de X a 2, que es AI. Perdón, acá dije que es Bx, pero en realidad F21 era BZ. Así que BZ, y queremos saber componente Z de B, y esto es de ahí.
dx menos d ax dy, que es justamente lo que nos dio. Una forma de verificar eso, por las dudas, es haciendo el determinante teniendo los versores x y z, las componentes de la derivada de x de y de z, ax, ay, a z, y cuando hacemos la componente z, eh, tenemos que hacer este determinante que es dxai menos diax. Esto de acá. De esta forma entonces pudimos verificar que la fórmula que tenemos acá representa el tensor de campo, F mu nu. Ahora vemos una cosa más. Si nosotros podemos representar el tensor de campo F mu nu de esta forma, entonces si retomamos una de las fórmulas que teníamos, que era esta de acá, d mu F mu nu igual 4pi sobre c j nu, que nos daba las dos ecuaciones de Maxwell inhomogéneas, entonces podemos acá cambiar f mu nu por lo que teníamos ahora y que quede en términos del cuadrivector potencial, el a mu, ¿qué nos quedaría? Sería d mu, la fórmula que teníamos, escribámoslo acá, era d mu f mu nu igual a 4pi sobre c j nu. Entonces acá nos queda d mu d mu a nu menos d nu a mu, que es f mu nu, igual a 4pi sobre c nu. Y esto lo podemos reescribir como d mu a nu menos d mu a mu, acá pongamos paréntesis, igual 4pi sobre c j nu. Algunas cuestiones para recordar. En electrodinámica clásica tomábamos a los campos, campo eléctrico y campo magnético, como las entidades físicas. En cambio, los potenciales, el potencial eléctrico B corta y el A, el vector potencial magnético, eran dos construcciones matemáticas que eran muy útiles. Lo que tiene de bueno considerar los potenciales es que estos ya toman en cuenta las otras dos ecuaciones de Maxwell que no las teníamos con esta formulación. Pero por otro lado, también hay una parte mala, que es que la formulación potencial no está unívocamente determinada. Esto es algo que aparecía ya en electromagnetismo clásico. Justamente cuando uno podía cambiar el potencial por otro y no cambiar el campo eléctrico y el magnético, esto se relacionaba con lo que vimos como transformaciones de gauge, dando algún tipo de grado de libertad en la teoría. Esto ya en electromagnetismo era importante, pero en toda la teoría que vamos a ver ahora va a ser aún más importante. Le va a dar características que van a poder diferenciar distintas teorías.